Hola, buenas. Yo soy Marina Vera del Río, residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital de la Serranía de Ronda. Y os voy a hablar sobre las novedades en el control global del riesgo cardiovascular, pero sobre todo de cuál es nuestro papel desde atención primaria. A principios de este año 2022, la Sociedad Española de Arteriosclerosis publicó un artículo sobre actualizaciones en este sentido, y yo he querido basar mi sesión en él. Pero claro, ¿qué es el riesgo cardiovascular? Pues se trata de la probabilidad de que ocurra un determinado episodio vascular en un periodo de tiempo definido y en base a los factores de riesgo cardiovascular que tiene el paciente que pertenece a un determinado grupo poblacional. Por tanto, ¿cómo estimamos el riesgo cardiovascular global? Como novedad de este año, se actualiza el proyecto SCORE y lo llaman proyecto SCORE 2, que además calcula el riesgo no tan solo de mortalidad cardiovascular, sino de desarrollar un evento cardiovascular a los 10 años. Y aparte, nos incluye también el colesterol no HDL, que anteriormente en el proyecto SCORE no lo calculaba. El colesterol no HDL se realiza mediante la resta de colesterol total menos el HDL. Por tanto, el SCORE 2 nos va a medir el riesgo cardiovascular de pacientes hasta los 70 años y el SCORE OPE nos va a medir ese riesgo, pero en pacientes mayores de 70 años hasta los 89. En esta diapositiva, en la parte derecha, observamos en la imagen la estimación de este riesgo y en la parte superior el SCORE OPE para personas mayores de 70 y en la inferior el SCORE 2 para los menores de 70 años. Por tanto, nos llega un paciente a la consulta y le queremos estimar el riesgo cardiovascular, le realizamos una anamnesis y en la misma deberíamos guardar los antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz o de factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, si hay antecedentes de hipercolesterolemia familiar, los antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, además de los de factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, el tabaquismo o la obesidad. Le preguntaremos al paciente si consume alcohol y si es fumador, los tratamientos en los que se encuentra, sobre todo los que incluyan esos factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la hipertensión y la dislipemia. Y además le preguntaremos sobre síntomas según los aparatos, tanto cardiológicos como si presenta disfunción eréctil o claudicación intermitente. Es importante tener en cuenta la presencia de enfermedades sistémicas que tengan una carga inflamatoria de bajo grado, como por ejemplo la psoriasis, el VIH, la artritis reumatoide, el lupus o incluso las neoplasias, ya que por sí mismas o por su tratamiento aumentan el riesgo cardiovascular. En cuanto a la exploración física, mediremos al paciente, lo pesaremos, le realizaremos un índice de masa corporal calculado y le podemos medir también el perímetro abdominal. Mediremos su presión arterial, los pulsos centrales y periféricos, veremos si hay soplos vasculares, exploraremos cardiológicamente al paciente, le miraremos el abdomen o, por ejemplo, si tiene xantomas o arco corneal. En cuanto a las pruebas complementarias, le pediremos una analítica de sangre con su hemograma y bioquímica que tenga perfil glucémico, que mida tanto la glucemia en ayunas como la hemoglobina glicosilada, la función renal y la hepática y los niveles de creatinina quinasa, sodio, potasio, calcio, ácido úrico y la TSH. Le pediremos también una analítica de orina y miraremos el cociente de albúmina creatinina a primera hora de la mañana. Y además sería interesante también calcular o mirar las proteínas en orina para descartar un posible síndrome nefrótico. En la primera analítica se aconseja que determinemos los niveles de lipoproteína A. Por otro lado, calcularemos el colesterol no HDL si vemos que los triglicéridos estén elevados. Y no se recomienda el control sistemático de las transaminasas durante el tratamiento con estatinas, como se viene haciendo hasta ahora, excepto cuando haya un aumento de las dosis de estatina. Por otro lado, le realizaremos un electroreposo al paciente porque nos va a dar información, sobre todo en pacientes que tengan hipertensión arterial. Sería interesante. Le podemos realizar cuestionarios de dieta y de actividad física al paciente, como por ejemplo el cuestionario del ejercicio IPAC o la puntuación de dieta mediterránea MEDAS. Y le podemos realizar un estudio de enfermedad cardiovascular subclínica mediante la realización del índice tobillo-brazo, que ya sabemos que un resultado menor de A0,9 nos dice que hay una estenosis mayor del 50% entre la aorta y las arterias distales de la pierna, lo que permite identificar que tenemos una enfermedad
arterial periférica significativa. Además, valores mayores a 1,4 nos van a decir que es una calcificación arterial, una situación que también se asocia con un incremento de ese riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y si tenemos la posibilidad y los medios, le podemos realizar una ecografía carotidia y femoral. En esta diapositiva observamos en la parte izquierda el Cuestionario Internacional de Actividad Física IPAC, donde vemos la actividad física del paciente en sus últimos 7 días, y en la parte derecha el Cuestionario MEDAS de adherencia a la dieta mediterránea. Recomendaciones farmacológicas en prevención primaria, es decir, en pacientes que no tienen aún enfermedad cardiovascular, que no tienen tampoco diabetes, ni tienen una enfermedad renal crónica, ni insuficiencia renal. Entonces, en estos pacientes le hacemos la anamnesis tal como hemos dicho hasta ahora y sus pruebas complementarias. Le vamos a dar sus recomendaciones de estilos de vida y le vamos a calcular el riesgo cardiovascular. Si es bajo o intermedio, lo reevaluaremos periódicamente y si es alto ya directamente le ponemos estatina. Y dependiendo del diagnóstico que tengamos, según las pruebas que le hayamos realizado, pues le vamos a poner un tratamiento u otro, como ahora veremos. En cuanto a los antiagregantes plaquetarios, ya vemos y nos referimos a los pacientes en prevención primaria, se ha demostrado que el tratamiento con dosis bajas de ácido acetilsalicílico reduce el riesgo de complicaciones vasculares, sobre todo en personas de mediana edad, a expensas de la reducción de infartos de miocardio, pero sin embargo no afecta al riesgo ni de ictus ni de mortalidad. No obstante, las guías europeas para la prevención cardiovascular de 2021 nos recomiendan sistemáticamente el tratamiento antiagregante para pacientes que no tengan una enfermedad cardiovascular establecida, ya que este ácido acetilsalicílico pues sabemos que aumenta el riesgo de sangrado mayor y que tiene un potencial hemorrágico. Recientemente se han publicado varios ensayos clínicos con ácido acetilsalicílico en prevención primaria, tanto en diabéticos como en no diabéticos, y no han encontrado un beneficio claro en su uso en prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Y sobre todo cuando somos capaces de controlar adecuadamente los factores de riesgo cardiovasculares presentes. En cuanto al tratamiento hipolipemiante, las estatinas han demostrado disminuir los episodios cardiovasculares en pacientes sin enfermedad cardiovascular arteriosclerótica previa, incluso en pacientes que tenían concentraciones no elevadas de colesterol. La reducción del riesgo relativo de la enfermedad cardiovascular con las estatinas es independiente del riesgo cardiovascular basal del paciente, pero para que ese tratamiento sea eficiente, pues sí que es importante seleccionar a los pacientes que tengan un alto riesgo cardiovascular basal para que esa reducción total, absoluta de ese riesgo cardiovascular, pues sí que sea mayor. En cuanto a su tratamiento con antiagregantes plaquetarios, pues se ha demostrado en un metaanálisis con casi 17.000 pacientes que el tratamiento con ácido acetil salicílico redujo significativamente los episodios cardiovasculares mayores, tanto coronarios como cerebrovasculares, pero que además disminuyó también la mortalidad total. Asimismo, el tratamiento con este medicamento pues, se asoció a un exceso significativo de sangrados mayores. Sin embargo, los beneficios cardiovasculares superaron claramente el riesgo de sangrado. El tratamiento estándar para un paciente que ya ha sufrido un síndrome coronario agudo, ya sea con colocación de stent o sin él, es la doble antiagregación plaquetaria, es decir, el ácido acetilsalicílico más un inhibidor de la P2 y 12, por ejemplo, un clopidogrel, durante 12 meses. En pacientes que tengan un alto riesgo de sangrado, pues el tiempo con esa doble antiagregación sí que se puede reducir hasta 1 o 3 meses. En cuanto a los hipolipemiantes, por ejemplo, las estatinas, la resina, la ezetimiba o los inhibidores de la PCSK9. Se ha demostrado que los pacientes con enfermedad cardiovascular subclínica ya establecida, por ejemplo, una enfermedad coronaria multivaso demostrada mediante la obstrucción de más del 50% en al menos 2 arterias epicárdicas o mediante la presencia de placas carotidias. Pues en esos pacientes se debe considerar ya de muy alto riesgo cardiovascular y se tienen que tratar como si hubieran tenido ya un episodio cardiovascular y por tanto ponerle tratamiento para ello. El tratamiento con suplemento de ácidos grasos omega 3, pues se ha demostrado que pueden reducir la mortalidad cardiovascular a través de la reducción de las muertes súbitas cardíacas en pacientes que tengan una enfermedad coronaria previa.
Por eso, su uso puede ser razonable en la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica, sobre todo en los pacientes con un consumo insuficiente de pescado. En prevención secundaria o bien diabéticos de alto riesgo que estén tratados con estatina, el tratamiento con 4 gramos de ácidos de omega 3 redujo un 25% el riesgo de episodios cardiovasculares graves. En estas últimas guías clínicas nos viene un resumen con esta tabla a través de las terapias hipolipemiantes según su intensidad de bajarnos el colesterol y nos divide en medicamentos o estatinas de baja intensidad que son capaces de disminuirnos el LDL en un 30%, como por ejemplo la simvastatina de 10, las estatinas de moderada intensidad que nos disminuyen el LDL entre un 30 y un 50%, por ejemplo una atorvastatina de 10 o de 20 o una rosu de 5 o de 10. Y además tenemos también las de alta densidad que nos pueden disminuir el LDL entre un 50 y un 60%, por ejemplo la atorvastatina de 40 o de 80 miligramos y la rosuvastatina pero de 20 y de 40. Y además todas ellas pues, aparecen en terapias en combinación con la ezetimiba. Entonces, si desglosamos en cada caso, en un paciente, por ejemplo, con un riesgo cardiovascular bajo moderado, es decir, aquellos que todavía pues, no tienen diabetes, que su función renal está preservada y que tienen un riesgo cardiovascular score menor del 5% en 10 años y que además no tienen lesiones en órganos diana. En estas personas lo que nos recomienda es que el LDL sea menor de 115 y como tratamiento pues cambios en el estilo de vida y además si vamos a prescribir fármacos tenemos que individualizar cada caso, sobre todo si un paciente presenta dos de estos factores, es decir, edad, o sea, hombres mayor de 45 y mujeres mayor de 50, un IMC mayor de 30, que fumen, que sean hipertensos, que tengan antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, una dislipemia aterogénica, un síndrome metabólico o que la lipoproteína A no salga mayor de 50. Ahí tratamos ya con estatina. En pacientes de alto riesgo cardiovascular, es decir, ya tienen diabetes o una enfermedad renal ya establecida, el objetivo terapéutico es disminuir el LDL a menor de 70, pero si persisten cifras mayores de 70, pues se recomienda estatinas de alta intensidad que nos garantice un descenso del LDL de al menos un 50%. Y si con estatinas no se reduce o no se alcanza objetivo, pues hay que asociarlo con ezetimiba. La combinación se debe valorar de inicio en pacientes con cifras basales de LDL mayores a 140. En cuanto a pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, o sea, pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, un ictus isquémico, ya han tenido un infarto, hay que reducir el LDL a menor de 55 y su tratamiento es con estatinas de alta intensidad que nos disminuya el LDL al menos un 50%. Y si no se consigue con estatina, pues asociar la ezetimiba e iniciar esa combinación de inicio en pacientes que tengan cifras basales de LDL mayores a 110. Y en esta tabla vemos un resumen del tratamiento hipolipemiante según el riesgo cardiovascular del paciente y el LDL que tenga. En cuanto a los triglicéridos, en pacientes con triglicéridos entre 200 y 500, pues lo que se recomienda es que pacientes de alto riesgo, en los que después de controlar el LDL con estatina siga persistiendo unos triglicéridos mayores de 200, hay que considerar usar fenofibrato o ácidos grasos omega 3. Y además, como curiosidad, si los triglicéridos son mayores de 450, en la analítica, por defecto del laboratorio, no suele darnos el valor de LDL. Entonces, en estos casos se recomienda realizar la fórmula de Friedewald que nos calculará nuestro LDL. Y en la imagen de la derecha lo que vemos es una captura de la Sociedad Española de Endocrinología y la podemos usar como herramienta para calcular nuestro LDL. Novedades en pacientes con diabetes. Pues en esta guía como novedad aparece pues que el fármaco de primera elección en pacientes con diabetes tipo 2 sigue siendo la metformina y que en numerosos estudios se ha demostrado la eficacia de los inhibidores de SGLT2 y los análogos GLP-1 en la prevención cardiovascular y la progresión de la nefropatía diabética en pacientes con diabetes. Por tanto, deben constituir los fármacos de uso prioritario en segundo escalón terapéutico. Que la insulinización en la diabetes tipo 2 con una insulina basal va a estar indicada si ya no falla esta triple terapia, siempre después de haber probado los análogos de GLP-1. O bien si inicialmente sí que existe una clara clínica de hiperglucemia
con una hemoglobina glicosilada elevada. Además, esa dosis de inicio de insulina debe ser entre 0,1 y 0,3 unidades por kilo de peso y tenemos que ir modificando la dosis cada 3 días. En esta diapositiva vemos un resumen sobre los principales fármacos usados en el tratamiento de la diabetes y sus indicaciones principales. Y por último, como herramientas para la consulta, os dejo en la parte inferior izquierda las calculadoras posibles de la Sociedad Española de Endocrinología, que son herramientas que tenemos online para hacer cálculo de los parámetros. Y en la parte derecha, en la página de IEMBA, podemos ver y podemos conseguir dietas para los pacientes según las calorías que queramos conseguir en ellos. Y además, recomendaciones en pacientes diabéticos. Pues esto es todo, espero que os haya gustado y os mando un saludo a todos.